Historia 1. Aita por estar de acuerdo cuando mi mamá me dijo que no estoy ni intentando hacer de este mi nuevo hogar y decirle que solo quiero ir a casa. Yo, 17F, me mudé de estado con mi mamá, su esposo y los hijos de él cuando tenía 13 años. El esposo de mi mamá recibió una oferta de trabajo en su ciudad natal y quería estar cerca de su familia, y mi mamá estuvo de acuerdo. Esto nos alejó de mi familia y las personas con las que viví durante 11 años. Porque antes de que mi mamá se mudara con su esposo, vivíamos con sus padres, es decir, mis abuelos. Nunca conocí a mi papá, así que para mí, mi familia principal era mi mamá y mis abuelos. Tenía 2 tías, un tío, sus esposos e hijos, todos viviendo a menos de 15 minutos de nuestra antigua casa también. La mudanza fue genial para los hijastros de mi mamá. Ellos pudieron estar cerca de sus familias, por parte de su papá y por parte de su mamá. Su mamá falleció, por lo que se hizo más importante y especial para ellos. Siempre quisieron volver a casa, porque siempre fue su hogar. Pero para mí, mi hogar está donde nos mudamos desde. Cuando primero nos dijeron sobre la mudanza, dije claramente que no quería dejar a mi familia atrás y mi mamá me dijo que no lo hacía porque todos nos estábamos mudando juntos. Sin embargo, no veía a la familia de mi mamá como mi familia. Para mí, mi familia sigue siendo mi mamá y todos los de mi casa, pero especialmente mis abuelos. El esposo de mi mamá ha intentado llenar el papel de mi papá, pero mi abuelo y mi tío ya habían llenado ese papel paternal para mí. Y admito que el hecho de que él me haya alejado de mi familia para estar cerca de la suya también me hace menos abierta a acercarme a él. No tuve opción en la mudanza, así que fui con ellos, pero siempre vi esto como algo temporal para mí y me mudaría de nuevo a casa tan pronto como pudiera. Mi mamá ha intentado hacer de esto mi hogar. Me inscribió en actividades extracurriculares, me dejó hacer cosas que nunca me habían permitido hacer en casa, y trató de usar cosas para hacer que me gustara aquí. Pero odié cada segundo de estar aquí, y ahora que estoy a 7 meses de poder mudarme nuevamente a casa, es todo lo que realmente puedo pensar. He hablado con mis abuelos sobre mudarme de nuevo con ellos cuando pueda, y ellos están de acuerdo y emocionados de tenerme de vuelta. Estábamos hablando sobre algunos de los detalles logísticos cuando mi mamá llegó a casa y escuchó algo de mi lado de esa conversación. Se molestó y me preguntó por qué ya estaba planeando irme, y le dije que siempre quise hacerlo. Me dijo que quería estrangularme, no en el sentido literal de matarme, pero ya sabes, porque teníamos tantas cosas buenas aquí donde estamos ahora y yo no podía verlo. Me dijo que podría haber usado la mudanza para obtener todo lo que quería y habría funcionado. Luego me dijo que no estaba ni siquiera intentando hacer de este lugar mi hogar, y estuve de acuerdo con ella. Le dije que nunca quise la mudanza y para mí el hogar no se trata de las cosas, sino de las personas, y dejé atrás a la mayoría de mi familia cuando nos mudamos. Y solo quiero ir a casa ahora, siempre he querido ir a casa. Ella actuó como si la hubiera abofeteado. Me dijo que sabía que la consideraba parte de mi familia, pero que al decir que dejé atrás a la mayoría cuando tengo a su esposo y a sus hijos aquí, significaba que ni siquiera los contaba a ellos, y dijo que habían pasado 6 años desde que todos empezamos a vivir juntos, así que eso fue algo difícil de escuchar. Me dijo que no podía entenderme y que la mayoría de los adolescentes no se preocuparían por las personas que dejaron y matarían por las cosas que me dieron desde que nos mudamos. También dijo que su esposo estaría realmente decepcionado al darse cuenta de que mientras él ha estado conectando conmigo y viéndome como su hija, yo solo lo veía como el tipo que me hizo mudarme. Dijo que era completamente egoísta y que ni siquiera la amaba lo suficiente para aceptar esto, porque ella me ama a mí y ama a él y a sus hijos. Aita. Historia 2. Aita por negarme a ceder el asiento extra en el autobús que pagué a una madre y su hijo. Recientemente tuve una cirugía de vesícula biliar, lo que me dejó con una gran incisión en el abdomen derecho superior. Como soy de talla grande y aún estoy sanando, reservé 2 asientos en un autobús de larga distancia para asegurarme de tener suficiente espacio y no estar incómoda. Cuando subí, le di al conductor, recaudador de boletos, ambos boletos y dejé claro que pagué por 2 asientos. Sin embargo, más tarde en el viaje, el autobús recogió a una madre y su hijo como pasajeros imprevistos. El autobús ya estaba lleno, así que el único asiento disponible era el que había pagado junto a mí.
La madre intentó sentar a su hijo allí, pero le dije educadamente que yo había reservado y pagado por ambos asientos. Ella se molestó y me preguntó, ¿dónde se supone que debemos sentarnos entonces? Le dije que hablara con el conductor. El conductor admitió que olvidó que había reservado 2 asientos y ofreció reembolsarme uno para que pudieran sentarse. Le expliqué que reservé 2 asientos por razones médicas, pero la madre siguió insistiendo, diciendo que su hijo no me molestaría y que no podían estar de pie todo el viaje. En este punto, otros pasajeros empezaron a involucrarse. Un hombre me dijo condescendientemente que cubrirían el costo de mi asiento extra. Entonces, ¿cuál es el problema? Otro dijo sarcásticamente que debería haber tomado una ambulancia en su lugar. La madre y algunos pasajeros seguían diciendo, pero es un niño. Finalmente, otro hombre ofreció estar de pie el resto del viaje para que la madre y el niño pudieran sentarse, pero sentí que de repente me estaban pintando como la villana en una película para la que nunca audicioné, jaja. Ahora que estoy en casa y descansando, sigo repitiendo la situación en mi cabeza. ¿Realmente fui la mala? Planifiqué con anticipación, pagué por 2 asientos y tenía una razón médica legítima. Pero la forma en que reaccionaron todos me está haciendo dudar de mí misma. Historia 3. ¿Aita por negarme a compartir mi mesa con una mujer y sus 2 hijos? Ayer, durante mi descanso para el almuerzo, en la hora más ocupada del restaurante, una mujer se acercó a mí con sus hijos y me preguntó si podíamos compartir una mesa ya que no había otras disponibles. Le dije que no me sentía cómoda compartiendo espacio con extraños, y ella se molestó, alegando que su situación era difícil con 2 niños pequeños. No soy una persona confrontacional, así que traté de explicarme de nuevo, pero eso solo empeoró las cosas. Afortunadamente, un camarero llegó antes de que la mujer comenzara a gritar, porque parecía que iba en esa dirección, y le dijo que ya tenían una mesa para ella. Antes de irse, me insultó nuevamente, frente a sus hijos. Cuando le conté esta historia a una colega, ella también se molestó y me dijo que era una intolerante por no dejar que la familia se sentara conmigo y me preguntó si era una persona que odiaba a los niños. No odio a los niños, pero honestamente, no me gustan. Generalmente trato de evitar ir a lugares con niños o tener contacto con ellos porque los encuentro ruidosos y sucios. Pero no es que sea grosera o dura cuando me los encuentro, simplemente trato de no estar cerca de ellos. Entonces, ¿Aita? Actualización ***. Ahora que estoy en el almuerzo, voy a aclarar algunas cosas. No entiendo qué tiene que ver el tipo de restaurante con la situación, pero es un restaurante común cerca de mi trabajo. No es comida rápida, se conoce como corrientazo, y es un almuerzo típico y barato en mi país, Colombia. Tampoco necesitas una reserva, simplemente entras y, si hay mesas disponibles, te sientas y uno de los meseros te atiende. Todas las mesas tienen 4 asientos, la única diferencia es que algunas tienen 3 asientos porque el cuarto es un asiento para bebés si es necesario. Cuando se llena, tienes que esperar en la fila, y un mesero te dirá cuando haya mesas disponibles. En mi caso, llegué antes de la hora pico. Normalmente voy con mi grupo de amigos del trabajo, y vamos después de la hora pico, pero ayer tuve que ir sola porque tenía una reunión a la hora habitual de mi almuerzo. Sé que existía la posibilidad de mentir, diciendo que estaba enferma o esperando a alguien, pero ¿por qué la necesidad de mentir? Decidí ser honesta, y no creo que haya sido grosera cuando le dije que me sentía incómoda con la idea de compartir mi espacio con una extraña. Sí, no tengo hijos. Tengo sobrinos y algunos niños en mi vida a quienes amo, pero eso no significa que me gusten los demás. Aunque entiendo lo que muchos han dicho sobre que en algunos lugares esto es normal, al menos aquí en mi ciudad, que es la capital, no lo veo como una ocurrencia constante el sentarse en la mesa de un extraño, sin importar si es una cafetería, McDonald's o un patio de comidas. Historia 4. Aita por decirle a mi hermana y a su vecina que dejen de convencer a mi esposo para que vaya a terapia, o si no nos iremos. Necesito consejo. Yo, 27F, he estado casada con mi esposo, 28 metros, durante 3 años, crecimos juntos e incluso fuimos a la misma escuela y universidad. Empezamos a salir cuando teníamos 15 años.
Mi esposo y yo nos mudamos temporalmente a la casa de mis padres, ya que mi mamá está muy enferma y me pidió que me quedara con ella por 1 o 2 meses, así que comencé a vivir con ella. Mi hermana, 24F, vive con mis padres y está siendo un dolor de cabeza para mí, junto con su vecina. Esta vecina es muy cercana a mis padres y los visita todos los días, pasa tiempo con mi mamá y mi hermana, lo cual agradezco, pero no me gusta cómo está metiéndose en mi relación. Mi esposo es un poco rudo o parece serlo, no le gustan las personas y se ocupa de sus propios asuntos. Está algo enojado todo el tiempo, pero no lo muestra. No le gusta hablar de eso con los demás, excepto conmigo. Es el tipo de persona que, si un miembro de la familia necesitara su ayuda, sería el primero en llegar. Mi esposo es bastante callado y solo habla con extraños si ellos inician la conversación, de lo contrario, se concentra en su trabajo, es un adicto al trabajo, pero la vecina sigue intentando hablar con él. Al principio solo iniciaba charlas pequeñas, lo cual a mi esposo le molesta, pero lo toleraba, pero luego intentó convencerlo de ir a terapia y le dijo que su prima es terapeuta. Mi esposo se negó, pero ella siguió tocando el tema todos los días e intentó convencerlo. Después de unos días, cuando él ya no pudo más, le dijo que agradecía su preocupación, pero que debería mantenerse al margen de su vida, ya que no es asunto suyo. Mi esposo me contó que está cansado de esto y que solo está quedándose con nosotros porque yo y su suegra se lo pedimos, y no quiere que su suegra se involucre, así que o yo paro esto o él se irá a casa. Así que le dije a ella que dejara de pedirle o convencerlo para que fuera a terapia o lo que sea, y me dijo que solo estaba tratando de ayudarnos, que tal vez mi esposo necesita ayuda porque su comportamiento parece el de un abusador, y me preguntó si estaba bien. Incluso mi hermana se unió a ella y dijo que el comportamiento de mi esposo es preocupante y que tal vez debería hacer algo al respecto. Me enojé un poco al escuchar esto y les dije que deberían quedarse al margen de nuestras vidas, o de lo contrario nos iríamos de inmediato y regresaríamos a nuestra casa. Mi esposo y yo estamos aquí para animar a mi mamá, por eso no estamos involucrando a ella en esto, pero si no paran, nos iremos. Ambas dijeron que dejarían de interferir en nuestro matrimonio y que fui grosera con ellas cuando solo querían ayudarme. ¿Soy la mala? Entiendo que estaban tratando de ayudarme, pero ¿quién se pondría tan insistente? Ni siquiera la conozco bien. Perdón por el post largo y por mi inglés.